Bueno, pues estamos discutiendo esto si las MMA van a ser una moda pasajera. Estamos con lo del bare naked, ¿no? De Franco Tenaglia se llamaba. Franco Tenaglia, sí. Entonces, si tú haces Wing Chun, tú sí te has peleado con puños desnudos, otros no. Entonces, vamos a preguntar a esta gente cómo se entrena eso, cómo hay que poner la mano, hay que dar a plena potencia, cómo cuidas la mano, cómo la preparas. Estoy de acuerdo 100%. Sí. Es lo mismo para la gente de MMA. Si ellos están arriesgando el físico, aprendamos de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo entrenas con las manoplas? ¿Cómo entrenas con el saco? ¿Cómo te preparas físicamente? ¿Cómo descansas? Estas cosas hay que utilizarlas, hay que aprovecharse Totalmente de los profesionales. Totalmente de acuerdo. Para que nos enseñen para el nivel usuario, que no va a entrenar con esa intensidad, no, va a cuidarse, pero va a entrenar mucho más tiempo. Sí. Estoy muy de acuerdo y siempre lo he dicho en las últimas charlas de la importancia de eso, de un poco el símil que tú utilizas de la Fórmula 1. La Fórmula 1 es investigación y desarrollo. ¿Y qué llega al usuario del SEAT Panda de no existe, ¿no? Del utilitario? Pues un poco de a lo mejor de los sistemas de seguridad, del anti-block system, del control de tracción. Muchas cosas llegan a los coches utilitarios porque se desarrollaron primero en la Fórmula 1. Hoy en día la Fórmula 1 en las artes marciales es la UFC, sí. Y ya está, no las artes marciales mixtas, la UFC, porque llega a los deportistas, pues eso, que dedican todos los recursos y un montón de dinero para poder desarrollar los mejores. Escuchaba una de las charlas de algunos, no recuerdo, el entrenador de Ilia, que cómo le calienta el ojo con una especie de hilo, ¿sabes? Una especie de haz de luz para calentar el reflejo, el estímulo ocular. Claro, imagínate hasta qué niveles, o sea, que nosotros queremos ahora haciendo Dart Chisao y haciendo Seun Chisao, sí. Ni siquiera, es que la comparación es odiosa, por mucho que le duela a la mayoría de la gente. Y no, yo creo que hay que ser mucho más inteligente. Los practicantes de artes marciales tradicionales, incluyendo el Wing Chun, incluyendo el Karate, incluyendo el Aikido, debemos de mirar a los deportes de combate porque son, de verdad, hoy en día... Es la ciencia, es ciencia aplicada al combate. Exacto. Entonces, vamos a aprovecharlo. Mi difunto tío Federico, que murió hace poco, decía que los inventos son para aprovecharlos. Totalmente. Entonces, vamos a aprovecharlo. Si es que se están partiendo la cara y ya lo hacen ellos, no tenemos que hacerlo nosotros, ya lo están haciendo ellos, ¿no? Y en este sentido voy a dar un par de cosas que sí que quería decirlas porque creo que van a ser una clave para el futuro. El que quiera escucharlo, que lo aproveche. Hay una serie de disciplinas que son desconocidas para la mayoría de la gente, que la mayoría ni sabe que existen, ni ha oído hablar de ellas. Voy a citarlas ahora, son el método Feldenkrais, la autonomía de Gerhard Alexander, el Max Aldin, como las tres principales. Luego hay otra, la técnica de Alexander, la gimnasia holística de la doctora Egenfried, el método Virastur y tal. Pero estas tres que he dicho, Feldenkrais, solo conozco Feldenkrais, autonomía y Max Aldin, creo que los instructores competentes de artes marciales, incluso de MMA o de deportes de combate, que quieran tener un plus, un valor añadido, una mejora alta en el rendimiento, deberían formarse en estas disciplinas. Voy a explicar un poquito en qué consisten, lo tenía pensado para otro momento, pero son muy difíciles de explicar. Yo desde los 20 y tantos años quería formar en Feldenkrais, no se daban las condiciones. Primero no había en España, hay que ir durante varias semanas, había que ir luego al extranjero, no era posible, había que trabajar. Luego lo trajeron a Madrid, mismo problema, tenías que irte a Madrid, vivir allí durante 2 semanas, varias veces al año, durante 4 años y tal. Pero yo tuve una alumna de Qigong que era fisioterapeuta y yo le comí la cabeza, se formó en esto, ahora tiene su consulta en Bilbao desde hace años, se formó, ahora está dirigiendo, organizando, mejor dicho, una formación de Feldenkrais oficial en Bilbao, va a empezar dentro de poco. Bueno, hay en Madrid, hay en Barcelona, me parece también. El Feldenkrais te permite, a través de una serie de ejercicios muy elaborados, el que lo diseñó fue un físico que además fue uno de los primeros cinturones negros que hubo en Europa de judo,
hace muchísimos años, tuvo una lesión de rodilla, no tenía solución en ese momento, dijo, voy a estudiar a ver qué puedo hacer. Y se dio un método de mejora de la coordinación fina neuromuscular, muy elaborado, es muy difícil de explicar. En el internet podréis ver alguna cosa, pero no hay mucho. Son ejercicios que vas tomando conciencia de cómo se construye el movimiento desde dentro. Desde la época, hay un grupo de movimientos que llaman el repertorio del bebé, que empiezas como si fueras un bebé a aprender a moverte, buscando el movimiento con la máxima eficacia y el mínimo esfuerzo. Eso se va haciendo complejo, van trabajando la musculatura de la mandíbula, hay un montón de cosas. Es extraordinario y vas mejorando cada vez más, tu forma de moverte va siendo cada vez más eficaz y se puede usar como terapia, aunque no es su objetivo, pero existe una terapia que llaman integración funcional. Se puede usar como para gente que tiene problemas que ha tenido secuelas de la polio, secuelas de traumatismos, un montón de cosas para reeducar el movimiento. ¿Qué relación tendría, por ejemplo, con el trabajo de Natural Movement de Ido Portal y eso? ¿Algún tipo de relación se puede establecer directamente? Vale, la gente cree que esto es muy superior a lo de Ido Portal. Es muy superior y sobre todo es muy bueno porque no te cansas, es más bien relajas, descansas cuando lo haces, quita mucho la tensión. Entonces, para un deportista profesional le puede ayudar a recuperarse incluso. La eutonía también trabaja, no es tan dinámica en el sentido que Feldenkrais trabaja sobre todo con movimiento, se llama autoconsciencia corporal, ¿se entiende? A través del movimiento. La eutonía es más estática, pero tiene una serie de conceptos muy interesantes, como es, uno, la conciencia de la piel, conciencia del volumen total del cuerpo, tener una conciencia global de todo el cuerpo, de todo el volumen de la parte, y luego conciencia de los huesos. Eso libera muchísimo la tensión de la muscular, hace que la postura mejore mucho, crea el enraizamiento, el enderezamiento, lo llaman transporte desde el suelo, el apoyo del pie crea un reflejo de enderezamiento que te permite tener buena postura sin esfuerzo. Tiene un concepto también muy interesante que es el contacto, que va muy en relación con el tema de artes marciales, porque es a través de tocar un objeto o a través de un objeto como un palo, poder tener la sensación del volumen de otro objeto, ¿no? Eso está muy relacionado con el tema de manejo de armas. Tiene que ver, por ejemplo, con el Chi Kuen, podría tener cierta relación, ¿no? Claro, el palo cuando tocas el otro palo, tú tienes que tener una sensación de cómo está en la postura de la otra persona. También con el Chi Sao, con el tema del grappling, tú cuando le tocas tienes que tener la sensación del volumen de esa persona. Totalmente, sí. Que tiene. Bueno, es súper interesante. Y luego está el Maxaldin. El Maxaldin es una técnica casi desconocida, porque tras la Segunda Guerra Mundial se desapareció, de control muscular, pero es una técnica de musculación, pero un método de musculación totalmente distinto, que lo desarrollaron dos forzudos de la primera mitad del siglo XX, que fueron Maxic y Montesaldo, de ahí Maxaldin, por la unión de los dos. Y estos tipos hacían exhibiciones de fuerza de la época, antes de la época de los anabolizantes y esto, pues de esto había. Pero la historia de Maxi, que es que él de niño, no voy a contar la historia, todos vienen de algún problema de salud cuando eran jóvenes, toda esta gente, Feldenkrais, Gerda Alexander, tuvo no sé qué enfermedad que tuvo que guardar reposo durante mucho tiempo, 1 año, 2 años, no me acuerdo. Entonces, él era muy aficionado a los deportes, pero no podía hacer deportes, entonces dijo, bueno, pues moveré los músculos estando quieto en la cama. Y empezó a aprender a sentir los músculos, contraerlos separadamente. En internet veréis en YouTube vídeos antiguos en blanco y negro de alumnos suyos, cómo llegan a separar las fibras del pectoral, por ejemplo, contraen una mitad del pectoral y otra no. Una cabeza del bíceps y otra no. Esto es un nivel de control que parece inimaginable. Bueno, pues esto se podría mejorar. Es muy difícil de aprender, pero hay un físico español, que creo que es astrofísico, que se llama Juan Antonio Martínez Rojas, creo que se tomó el trabajo de hacer una especie de enciclopedia del Maxaldin. Lo tiene en inglés, que es The Philosophy
Science and Practice of Maxaldin. Es gratuito, lo tiene para que la gente lo descargue gratuitamente. Ahora no sé, lo podéis encontrar por internet gratuitamente, lo podéis copiar porque lo regaló. Se tomó un trabajo enorme, está en inglés, eso sí, está en inglés, tiene 2 libros, así, y te explica todo el tema de cómo funciona el Maxaldin. Yo añadiría una cosa, se podría potenciar, acelerar mucho el aprendizaje de este tipo de técnicas con técnicas de biofeedback. Concretamente el miofeedback, que son aparatos para que te va detectando cuando contraes un músculo, cuando no, y tal, aprender a relajarlo, aprender a contraerlos y demás. Este tipo de técnicas te permitirían prolongar tu vida deportiva, mejorar tus habilidades deportivas, potencia, movilidad, desplazamientos, tal, coordinación, tal, y sería un valor añadido para el instructor de artes marciales. El que consiga un instructor competente de artes marciales que domine estas técnicas, yo creo que va a ser una referencia en el futuro. Y por eso estoy intentando comer la cabeza a los que me oigan, a ver si alguno se anima a tomarse el esfuerzo económico, de tiempo y de desplazamientos, si no lo hacen en tu ciudad, para que lo aprendan. Porque creo que a largo plazo, no a 1 año, no a 2, pero a 5 o 6 años vista, podría, si es una persona inteligente y aprende a integrarlo con su arte marcial, y su arte marcial es un arte marcial, digamos, de buena calidad, con bastante elementos de calidad, podría marcar una referencia para el futuro. Yo creo que el futuro de las artes marciales tradicionales está en parte ahí. Por ejemplo, le estaba comentando antes a Salva en 2 casos. El último, el de John Jones. John Jones es un tío que hace muchísimo Wing Chun en su forma de combatir. Podéis ver las patadas que da son de muñeco, la patada que da a la rodilla, la lateral, la oblique kick que le llaman, son patadas de muñeco de madera. Esto que pone el man sao que hace, como este movimiento que hace también es de muñeco, cómo mete el codo, es 5º grado alumno de la época de Kerspes, de los 80. ¿no? Ah, sí, eso lo desconocía yo, que era 5º grado alumno de Kerspes. No de la época de yo no sé, él dice que muchas cosas las ha aprendido viendo vídeos, y es un superdotado, es un tío que está muy entrenado, puede hacerlo perfectamente, como ahora mucha gente ve cosas en YouTube y dice, oye, esto igual funciona, y lo va probando hasta que le sale. Tiene una base que se lo permite. Hay que emplear las tecnologías YouTube para hacer cosas buenas, no para escribir estupideces en internet, sino para aprender. Yo lo utilizo para aprender un montón de cosas, realmente. Entonces, John Jones, para el combate con Miocic, contrató un profesor de taekwondo y se dedicó a entrenar la patada que le dio el KO, que es un tío tuchagi de taekwondo, 3 horas a la semana durante meses. Hizo miles y miles de patadas de ese tipo. Y al final consiguió un KO así. Lo hizo, lo tenía preparado, pero ha buscado a un tipo de un arte marcial tradicional que en principio no es de las que más se usan en MMA, enséñame esto, y con las artes marciales tradicionales será esto. Dirán, oye, esto que haces tú, que igual me podría interesar, porque dentro, decías tú hace un momento, que ahora todo el mundo parece que hace MMA igual. Sí, es mi impresión, sí. La mayoría de las personas que yo observo en la primera época de los primeros Ultimate Fighting Championship, cuando los Gracie, al final era la pugna entre estilos, el Jiu-Jitsu contra el Wing Chun, o el Wing Chun contra el Karate, ¿no? Entonces ahí se pegaban. Pero eso ha evolucionado. Hoy en día, si tú ves cualquier UFC de los últimos, está bastante estandarizado. Al principio todo el mundo entrenaba un estilo de lucha de pie, golpeo, pateo, un estilo de lucha, wrestling, y un estilo de suelo. Podía ser sambo, podía ser los rusos todo sambo y los americanos grappling o jiu-jitsu brasileño. Pero hoy en día, como se ha ido diluyendo mucho lo que separa los estilos y se entrena de una forma mucho más homogénea, es como un estilo ya. Antes era la mezcla de estilos, ahora MMA quizás lo que se percibe hoy día es un estilo, ¿no? Mucho más. Ves los combates, por eso a mí no me gusta la UFC, porque todos los combates son iguales. Yo salvo que pelea a alguien que me caiga muy bien, o pelea a Ilia, que es por el fervor nacional, ¿no? Por ver a Ilia, yo una jornada de UFC, yo soy incapaz de verlo. O sea, yo soy incapaz de tirarme 3 horas viendo combates. 3 horas son muchas, pero no. Bien, pues ahí voy. Llegará un momento, digo yo, no sé cuánto va a tardar, puede tardar 5 años, puede tardar 15, en que, digamos,
igual que en el boxeo se habrá estandarizado, más o menos en los entrenamientos, en boxeo hay muchos estilos también, ¿eh? Sí. La escuela cubana, la escuela rusa, la escuela mexicana, y también hay forma del picaboo, de Kusdamato, etc. Hay muchas formas de trabajar el boxeo, pero más o menos está más o menos estandarizado lo que se hace. Y vendrá alguno y dirá, bueno, todos hacemos lo mismo, necesito algo que me dé un plus de eficacia. Y dice, oye, esta gente hace tal cosa. Estoy de acuerdo contigo. Y vendrán y dirán, oye, tú eres especialista en esto, enséñame a ver esto, ¿qué tal me podría funcionar a mí? Si tú eres una persona competente, que vamos a hablar antes, sí, podrás demostrarlo. Si eres un... No, hombre, hablamos de gente que ya con un background detrás importante. Una persona que sí, que ha tenido unos títulos, pero no ha entrenado, no tiene un nivel, pues no podrás demostrarlo. Bueno, en realidad, como hablábamos antes, quizás el Wing Chun surgió así, en la época en el Cantón que surgió, como algo para vencer a lo establecido que era el Húngar y el Choi Li Fan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer a estos tipos que tienen golpes circulares de tanta potencia? Pues no dejarles desarrollarlos, entrar en la distancia para que no se desarrolle el golpe yendo recto, ¿no? Entonces, claro, al final siempre, cuando un estilo predomina, durante un tiempo, hay que hacer algo para romper ese predominio cambiando la estrategia, ¿no? Entonces, en eso John Jones o Demetrius Johnson, que estábamos hablando antes, son adelantados a su época. Totalmente de acuerdo. Totalmente adelantados. Sí. Tiene una variedad entonces, pero fíjate, lo que estábamos hablando, casi todos los que hoy en día en la UFC, campeones o excampeones, tienen un estilo bastante parecido. Pero los que han marcado grandes diferencias son gente que hace completamente diferente. Khabib, John Jones y Demetrius. Hacen diferente a todos. Tú lo ves y dices, pelean diferente completamente a los demás. Rompen el estándar, ¿no? Que tienen... O ahora, por ejemplo, que, aunque es un caso completamente diferente, Chimaev. Chimaev le da igual lo que haga el otro. Entra un single leg por un lado, derriba al otro, lo presiona hasta que lo mata. Todo el mundo sabe que va a hacer eso. Es que va a hacer eso. Khabib, todo el mundo sabía lo que iba a hacer. Sí. O sea, no había manera de pararlo. Claro. No había manera de pararlo. Yo es que soy muy fan de Khabib. Soy muy fan. Hombre, para no serlo. Es que soy fan más de su padre todavía. Sí. O sea, más de su padre, que para mí es el Jigoro Kano de Dagestán. Es el tema de los entrenadores, de cómo la mayoría viven en la sombra, pero son los grandes responsables de eso, ¿no? El padre de Khabib o Kusdamato, o hoy en día en el mundo del grappling, John Danaher, para mí es el genio. Para mí es el Jigoro Kano de la actualidad, es John Danaher. O sea, Pero Danaher es un técnico. Y Jigoro Kano era una cosa mucho más amplia. No creo. Danaher, aparte de un técnico, debe tener una vida... Es bastante autista, ¿no? Es un autista también. Sí, totalmente. Es una persona muy profunda en su razonamiento, en su forma de estudiar. Y yo me empecé a interesar mucho en la figura de Jigoro Kano por ti, porque tú me hablabas siempre y empecé a leer pues, La Casa de las Mil Estrellas, todos los textos, y me di cuenta de que la figura, por supuesto, era mucho más grande que el judo. El judo es su obra, ¿no? Pero detrás del judo hay un hombre, trasciende su obra. La idea de cómo puedo yo mejorar a la gente a través del judo. Totalmente. Es decir, que es lo que hizo Abdulmanap. Llega a un mundo que tenemos aquí dos problemas. Que se me hagan drogadictos, delincuentes o terroristas del ISIS. Sí. Y dijo, ¿cómo los saco yo de eso? Dijo, bueno, pues... Haciendo algo atractivo, ¿qué sabe hacer? Que les motive. Yo soy maestro de internacional, de sambo, lucha, lo que sea. Le enseñó eso. Pero yo... A ver, ahora todos sabemos dónde está Dagestán. Hace 20 años nadie sabía que existía. O sea, imagínate lo que ha hecho este hombre. Sí, totalmente. Yo le admiro muchísimo. Es una pérdida muy grande. Y su hijo, me parece, como persona, me parece extraordinario. Pero es que el padre era más. Es que el padre era más, también era más mayor, ¿no? Sí. Entonces, me parece una referencia muy interesante. Entonces, voy a contar otro ejemplo. Una cosa, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho, tanto de Khabib como de su padre, que ellos nunca hablan de nadie mal. Bueno, está la sección de Conor. Khabib se le fue la... Sí, se le fue, pero se le fue Conor fue a... Le tocó cosas muy personales a él, ¿no? Pero fuera de eso, tú hoy en día le oyes, cuando está ahí, ahora hay muchos vídeos en internet, ¿no? De cuando están ellos entrenando en ACA, que están ahí entrenando fuera han terminado el entrenamiento, se le nota hablando que él nunca tiene palabras para nadie, él solo se centra... además, bueno, yo he mejorado mucho mi inglés viendo los vídeos de esto, ¿no? Entonces, ves la relación que tiene con los otros, con DC Cornier, que es otro tío súper simpático. Sí. Son como hermanos. Sí, son muy amigos. Son como hermanos. Con Cejudo también es muy amigo de Cejudo. Pero fíjate, es una de las cosas que yo echo más de menos en el mundo de las artes marciales tradicionales, que ha cambiado mucho, es verdad.
Hoy en día empiezo a tener bastantes amigos dentro de otras escuelas de Wing Chun, ¿no? Que era impensable, ¿no? Que yo fuera... Eso era impensable. Era impensable, impensable. Pero yo hoy en día tengo amigos, pero es demasiado poco frecuente. Él todavía sigue la mierda esa del ego, de las disputas. Pero hoy en día tú sabes lo que es, yo voy a Hong Kong, y yo es que ni me lo pienso, yo voy a ver a Chris Collins, me voy a entrenar con él, me tomo un café con él, somos amigos, no tenemos una amistad de hermanos, pero sí, somos bastante amigos, y me ocurre en un montón de lugares, incluso aquí en España, otras escuelas que antes eran rivales, entre comillas. José Ortiz, que era una escuela, en paz descanse, una escuela en teoría opuesta a la nuestra, era uno de los mejores amigos que he tenido. Sí, amigo personal mío. Me dijo, es de mis mejores amigos. Éramos íntimos amigos y bueno, yo me acuerdo de él todavía. Bueno, y otros casos, Alfredo Valía también, que éramos ciertamente rivales a nivel de misma edad. Alfredo Valillo, quedábamos a entrenar jiu-jitsu, íbamos a tomar café, éramos amigos. Pero eso es poco común. Y en el mundo de la lucha, yo creo que es bastante más común. Yo creo que sí, porque, a ver, también ten en cuenta cuando uno se retira. El problema de, no quiero hablar mucho de Conor McGregor, pero Conor hizo que ese combate con Khabib fue el que más vendió, el que más dinero movió de la historia de la UFC. Totalmente. Entonces, y ese es el tema, la lástima es esa, que hay que calentar los combates diciendo barbaridades, sí, para que mucha gente lo quiera ver, ¿no? Entonces ahí a Javi se le fue y luego lo dijo en la rueda de prensa: mi padre me va a machacar. My father is going to smash me. Y así dijo, es que me va a machacar, como dice, lo que he hecho, sí, o sea, lo que he hecho es una vergüenza, estaba avergonzado, sí, avergonzado de lo que había hecho, sabía que había... que su padre estaba enfadado, sí, eso no horrible, le le parecía horrible, ¿no? Entonces, eso de la amistad, por ejemplo, no sé si sabéis, pero Demetrius Johnson y Cejudo son súper amigos. Sí, sí, sí. Y Cejudo le quitó el título. Rivales, pero súper amigos. Súper amigos. Pero a mí me pasa en la lucha, en el jiu-jitsu. Yo, hoy en día, mis mejores amigos en el jiu-jitsu son la gente con la que yo me he partido el alma en un tatami. Eso yo creo que con el tiempo cambiará precisamente gracias a esto, ¿no? Sí. Y voy a poner otro ejemplo de cómo las artes marciales tradicionales pueden sobrevivir con eso. Muy interesante. El tema del... cuando me lo contó Fernando Lassa, nuestro Sijin, sí, nuestro maestro mayor de Kung Fu, y me dice, ¿sabes que para preparar la Olimpiada de Pekín, que ya sucedió, se suponía que iba a haber, el Wushu iba a ser deporte de demostración, tanto en Taolu como en armas, como en no sé si iba a haber Tuishou, y me parece, y Sanda. Pero luego el Sanda no lo quieren, pero los chinos, los entrenadores del equipo nacional de Sanda, según me dijo Fernando, yo no estaba ahí para verlo, contrató a Wang Sangwen, que era un maestro de Yichuan, o de Tachen Chuan, que él prefiere llamarlo Tachen Chuan, que es un estilo interno, famoso por la potencia, ¿no? Porque dan cómo desarrollan la pegada. Entonces dije, mira, van a venir gente de fuera, los occidentales, que es gente que hace Thai boxing, que hace kickboxing, que hace Sanda, y nosotros queremos ganarlo todo. Entonces queremos que nuestros chicos tengan la mejor pegada, la pegada más terrible que puedan encontrar. Entonces los 3 años antes estuvo entrenando al equipo de Sanda en Yichuan para que desarrollasen pegada. No para hacer otras cosas, para que tuvieran pegada. Entonces, eso es un poco lo que es una de las partes de como una super especialización, ¿no? Sí, es decir, vendrán, tú haces tu Wing Chun y tal, y uno vendrá por el Chisa, otro vendrá por el no sé qué, otro vendrá por el Chi Gerk. Bien, otro, sí, interesante. Vendrán a aprender, enséñame esto para mi deporte. O igual te viene uno de judo para que le enseñes Chi Gerk, sí, porque quiere mejorar los barridos. Es decir, o igual tenemos que aprender nosotros de ellos. También. O sea, el judo es un deporte... Sí, el judo es la hostia, vamos, me parece... Impresionante. O sea, ahora, yo lo veo muy duro, eso de te piras desde pequeñito, que te estés dando trompadas contra el suelo. No, sobre todo a mí me parece muy difícil. Yo estoy ahora intentando aprender judo. Mi objetivo es conseguir el cinturón negro de judo, pero de calidad, hacerlo bien. Y es muy difícil, muy difícil. O sea, estoy dando los primeros pasos, pero es muy difícil porque requiere muchas de las cosas que tú has hablado, tanto del método Feldenkrais como de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos agarrando el kimono saben dónde estás, saben dónde tienes el peso. O sea, y con un movimiento, con los dedos pequeños de una mano, llevan el peso, te lo llevo acá, te lo traigo, te empujo. Lo pueden hacer con los ojos cerrados. Eso, el Kusushi
sea, Kano, ahora no va a dar tiempo para lo demás, como Kano descubrió el Kusushi, porque no se lo querían enseñar. Estamos con el secretismo. Pero Kano era un hombre súper inteligente y estaba harto de que su profesor diera trompadas a todo el mundo. Entonces, cuando ya había abierto el Kodokan, todavía siguió con el profesor del estilo él estudió 2 estilos de Jiu-Jitsu, uno que aprendió el suelo, el Newaza, y el otro el Tachibasa, las proyecciones. Entonces, el otro, el de suelo, ya había muerto cuando él abrió el Kodokan, pero siguió unos años todavía con el de proyecciones, que no me acuerdo del estilo cómo se llama. Y entonces, pero él ganaba siempre, hacían random y siempre ganaba. Y entonces decía, no puede ser, no puede ser. Entonces él empezó a darle vueltas al tema, cómo conseguir. Bueno, te enseñaban la técnica, pero no te enseñaban la estrategia ni la táctica para conseguir llegar a la apertura que te permitía la técnica. Entonces empezó a pensar, yo empujo, yo tiro, empujo, tiro. Si cuando él me tira, yo le empujo, y si cuando yo le tiro, él resiste y entonces le empujo, entonces empezó a desarrollar. Entonces, después de probar con un compañero, volvió a hacer randori con su profesor y consiguió ganarle. Y el profesor se quedó como diciendo, ostras, Pedrín, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, él se lo explicó, porque Kano fue un tipo totalmente abierto, no se guardó nada. Mandaba alumnos suyos a entrenar con Ueshiba, a entrenar armas con no sé quién. Le invitó a Funakoshi a dar clase de karate en el Kodokan. Ese era un tío totalmente abierto. Sí, un genio, para mí entonces, un genio. le contó y le dice, tienes razón, y dijo, ya no te puedo enseñar más. Le dio el Menkyo Kaiden, el certificado de que ya era profesor de ese estilo de Jiu-Jitsu, y dice, ya no vas a volver a entrenar conmigo. Se acabó, a mí me has ganado hoy, ya no quiero que me ganes más. Fíjate. Estamos con lo de antes. Fíjate, lo que estábamos hablando del Kuzushi, cómo desarrolló el tema del Kuzushi y hace unos años la frase de Leontín, que le preguntaban en Alemania, la primera vez que vino a Alemania, defina usted el Wing Chun. Decía, el Wing Chun es muy sencillo, si alguien te empuja, cede, si alguien tira de ti, persíguelo. Sí. Esto de que en Tai Chi en Judo, que te agarran y ya sabes cómo estás, pasa mismo en Tai Chi. La gente que es buena en Tai Chi, le pones la mano aquí y dice, y el tío ya sabe dónde tiene los pies. Sí. Yo me acuerdo, John Higginson, que es un maestro del estilo de Chen Manchin, decía, no, con los ojos cerrados, tú estás así. Claro, en Judo, cuando tú tiras del kimono, tú ya tiras, o sea, al principio, cuando no sabes, tienes que, por ejemplo, hacer un kouchigari, tienes que mirar el pie, a ver si lo colocas bien y no te lo colocas. Eso es fatal, eso es error. Lo tienes que hacer sin mirar, tienes que estar mirando arriba y haciendo el kouchi o el ouchi. Claro, requiere un control absoluto de la posición, del peso y de tu cuerpo, porque claro, yo tiro, pero ahora mi pie tiene que ir a aquel pie de una determinada manera, en forma de palo de golf, de cuchara. Y además en movimiento. Claro. Y es un poco en el punto yo me encuentro ahora, por ejemplo, en el tema del Wing Chun, o lo que yo hago, ya no lo llamo Wing Chun, porque se ofenden mucho los puristas del Wing Chun. Entonces, pues para no molestarles y no estar mandándoles siempre a tomar por saco, entonces ya de Kung Fu Lab, ¿no? En el Kung Fu Lab casi todo lo que hacemos es Wing Chun, pero bueno. Y es lo que hablabas tú de, bien, la técnica está clara, ya sabemos cómo se hace la técnica, sabemos hacerla, tenemos los atributos y destrezas, pero ¿cómo introduzco yo eso en un movimiento cuando no es permitido, cuando es forzado? Entonces está la estrategia, cómo yo consigo que tú me des una pierna, o que me des aquella pierna o me des esta, o que hagas de diestro o hagas de zurdo. Entonces va bien la táctica. Vamos a poner un ejemplo, ¿cómo lo veo yo? Siguiendo un poquito el modelo de Danaher, ¿no? Sí. El Jiu-Jitsu. Vamos a ir al Jiu-Jitsu porque es más fácil, más visible, se ve más. Tienes, primero, cerrar la distancia, agarrar, derribar, si tienes la posibilidad o tienes la oportunidad de hacer llave a la pierna, y si no, pasa las piernas, control, lo tienes al tío clavado, jerarquía de posiciones, busca la mejor posición, finalizas, punto. Vale, esa es la estrategia. Es un marco general. Global. Vale, pero ahora viene la táctica. ¿Cómo para cada punto de esa estrategia necesitas una táctica para este momento, para este tipo que tengo delante? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy al derribo? ¿Cómo voy a cerrar la distancia? Pues igual digo, bueno, amago un jab y entonces el tío va a defender y yo me tiro a las piernas. Pero en el Wing Chun teníamos una estrategia muy clara. Cierras la distancia, entras con tu solución universal y a partir de ahí, si hay un contacto cruzado, tirón, pam, pegas. Si no, cedes, había una... y funcionaba. Funcionaba muy bien. Porque los demás no tenían eso. Sí. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Vamos a grabar unos cuantos más porque esto es súper interesante, como os dije. Pedro, muchas gracias.
Venga. Muchas Placer. gracias. Muchas gracias, siempre de verte. A ver si te cuidas, ya dejas de competir, que eso Ya está, es- ya está acabado. dejas de competir y te cuidas más. Ya, si tienes dinero, te pones a hacerlo de Feldenkrais y tal. Y,